Buenas noches, chicos. Por favor, ¿me pueden confirmar en el chat o alguien me puede decir si está viendo la pantalla o si me escucha? Y si me escucha, perdón. Buenas noches, doctora. Si se la escucha y si se le ve la... Ok. Bueno, chicos, nos habíamos quedado en la última clase en el principio de la autonomía, ¿no? Vimos varios temas, varios conceptos sobre lo que es la ética, la moral, etcétera, ¿no? Y hablamos también sobre el tema de la dignidad y tuvimos un par de ejemplos que pusieron ustedes. Entonces, ¿qué es la autonomía? Consiste en que cada persona es autodeterminante para otra por las propias escogencias en función de las razones del mismo. ¿Qué quiere decir es esto? Que cada uno tiene sus propios pensamientos y etcétera, ¿no? Su propia capacidad de decidir frente a lo que otra persona les diga o les intente imponer a ustedes. Aquí les pone, cada quien conduce su vida en concordancia con sus intereses, deseos y creencias. El principio de origen a la norma moral de no coartar la libertad de las personas y nos remite a la obligación de aplicar el consentimiento informado. ¿Alguien alguna vez ha escuchado o ha visto un consentimiento informado? Nunca han visto un consentimiento informado cuando les van a hacer algún examen o algo por el estilo, o una cirugía. Ahí también se les da el consentimiento. Entonces, ¿qué es? Es un documento médico legal en el que se coloca todo lo que le puede pasar al paciente si se hace distinto el tratamiento que quiera hacerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando van a entrar a una cirugía, de lo que sea, siempre les ponen en el consentimiento riesgo de, de sufrir infecciones, de que la cirugía no salga bien, riesgo de muerte, les ponen en el consentimiento. ¿Ya? Entonces el doctor va, la obligación como médico es explicarles qué van a firmar, ¿ya? De decirle, mire, su cirugía trata de esto, 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 le va a servir para esto, el riesgo es que pueda pasar esto, ¿ya? Y entonces el paciente en pleno uso de su conocimiento, de lo que le están diciendo y demás, coge su consentimiento informado y lo firma, ¿ya? De que sabe lo que va a pasar y lo que le van a hacer. Eso es una forma de respetar la autonomía del paciente, porque él, sabiendo todo lo que puede pasar, decide hacerse el procedimiento. Ya nadie le está obligando ni nada, él sabe. Entonces, esa es la forma de respetar la autonomía. Aquí nos pone, en el modelo social emergente se tiende que cada cual tenga derecho a opinar sobre su salud en ejercicio de su libertad y para lo que se requiere de un conocimiento, es decir, estar bien informado, la comprobación de las competencias del enfermero para decidir. No solo del enfermero, o sea, ustedes como pacientes, familiares, etcétera, y profesionales, ustedes tienen el derecho de ver con quién se van a tratar, ¿ya? Si a ustedes no les convence un profesional, ustedes tienen el derecho de decir, no quiero que ese profesional me haga tal cosa, ¿ya? Porque ustedes tienen el derecho a comprobar la competencia, o sea, las capacidades de ese personal. Que eso se respete mucho, la verdad es que no, porque, por ejemplo, ministerio, IES, etcétera, con el médico que les tocó, pues les tocó, y así suele ser a veces, ¿no? Pero sí hay gente que cuando no está convencida de algún profesional, no se hace el procedimiento, o no se deja, o no sigue el tratamiento con esa persona. ¿Qué factores influyen en las decisiones? El riesgo personal, nuestro pensamiento, el estrés, factores humanos, la política, factores de presión, costos y la tendencia que tenemos a cambiar de opinión. ¿Cómo enfrentamos los riesgos? Teniendo un objetivo, atendiéndonos a la realidad, no asumir riesgos por ira, no hay que precipitarse, hay que ser decidido y hay que reconocer y aceptar la ayuda de los demás antes de que ustedes quieran enfrentarse a un riesgo. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esto al ámbito profesional?
Por ejemplo, ustedes tienen como objetivo curar a un paciente de alguna cosa. No, más bien, administrar una medicación a un paciente. Le van a poner una vía a un paciente y le van a poner algunos medicamentos. No sé, qué raro que no se les pasa a veces las diapositivas. Si no pasa eso, hablen, porque hasta yo ver el chat. Permítanme, veamos qué pasa. Acá. Ahí lo pueden ver, lo puedes ver ahí, Verónica o Gabriela. Sí, ahora sí, doctora. Ya, qué raro, no sé por qué se les pausa, pero bueno. Bueno, entonces su objetivo es colocar una vía y pasar medicación. ¿Cuál es la realidad? Ver si es que tienen todo lo que necesitan para colocar esa vía. Ya tengo el catlón, tengo mi equipo de venoclisis, tengo el suerito, tengo las jeringuillas, las ampollas, eh, hasta el esparadrapo que uso para fijar, tengo todo, ¿sí o no? Si no lo tengo, ¿qué hago? Y esto les pasa mucho, que ustedes van y van a poner la vía y no tienen el equipo de venoclisis o no tienen la medicación y que les toca pedirle al pacientito, porque si no, ¿cómo hacemos? Y ahí es cuando muchos pacientes se quejan de que los hacen comprar y etcétera, ¿no? Y a veces hasta les terminan queriendo denunciarnos. Y no es culpa de uno, sino que esa es la realidad. No asumir riesgos por ira. Por ejemplo, ustedes están un día estresadísimos, no quieren saber nada de nada y eso puede influir en lo que ustedes hacen en el trabajo, ¿ya? Entonces no hagan nada si es que están en un momento de ira, porque pueden perjudicarle al paciente. No se precipite, si no sabes hacer un procedimiento, no lo hagas. Deja que alguien que sepa te enseñe y luego tú inténtalo. Ser decidido, es decir, que yo conozco el protocolo, sé lo que voy a hacer, para qué lo voy a hacer, entonces lo hago. Si no, si estoy indeciso, mejor no lo hago. Y reconocer la ayuda de los demás. Cuando no pueden algo, chicos, por ejemplo, la misma vía, ¿no? Le quieren poner, le pincharon 2, 3 veces y no pueden coger la vía, dejen ahí y pídanle a una enfermera o a alguien más experimentado que les ayude. O sea, poniendo esto a la vida diaria, ¿no? A su vida profesional. Pensar positivamente, alcanzar objetivos teniendo en cuenta barreras y contratiempos, confianza en uno mismo, transmitir entusiasmo y optimismo. Bueno, sí, pensar positivamente está bien, pero no todo el tiempo, ¿no? A veces pensar positivamente causa un sesgo, ¿no? Estar todo el tiempo feliz, etcétera, a veces puede provocar que ustedes no vean la realidad de las cosas. Entonces, sí está bien pensar positivamente, pero siempre con los pies en la tierra, ¿no, chicos? Factores humanos, objetivos personales, criterios y experiencias, temor, satisfacción en el trabajo, elogio, aprecio, entusiasmo y comunicación. Factores personales, somos seres emotivos, somos blanco de críticas, tenemos varios estados de ánimo. Presión y estrés, afán por rendir y mostrar resultados. Los problemas generan estrés y tenemos diferentes niveles de estrés, de estar muy poquito estresado a estar extremadamente mal, que hasta llega a afectarles en su salud. Los costos. Decisiones sobre el dinero. Los gerentes tienen un presupuesto asignado, comparación de costos. Ya, esto se ve mucho en la privada, por ejemplo, porque ustedes pueden necesitar muchas cosas, pero el que decide si les da o no les da son, por ejemplo, los gerentes. A veces a ustedes, no sé si tal vez alguien trabaja en la privada, por ejemplo, les dicen, usted tiene un presupuesto de $200 para este mes y usted sabrá qué compra, qué necesita, etcétera, pero no le voy a dar ni un centavo más. Entonces, y eso les genera estrés porque necesitan más cosas de las que pueden comprar con esa cantidad de dinero. Entonces, por ejemplo, eso, costos. Políticas. Decisiones según las normas y reglamentos de la compañía sirven para generar autoridad, están relacionadas con los objetivos de la compañía. El cliente es primero. Esto está bien. Aquí lo que cambiaría es que su paciente siempre es primero. Cambio. Es la decisión más difícil, es hacer un cambio cuando nosotros vemos que algo no está saliendo como queremos. El ser humano se resiste al cambio. Esto sí es verdad, ¿no? El ser humano es muy difícil que una vez que ya tienen ustedes
sus formas, sus maneras, sus personalidades, etcétera, en su forma de trabajo, por ejemplo, es difícil que acepte el cambio. Somos difíciles de adaptarnos a las cosas. El cambio también se puede conseguir a través de las capacitaciones constantes. ¿Por qué la gente se opone al cambio? La resistencia al cambio ocurre cuando la gente tiene un concepto erróneo o teme a la pérdida de su autoridad. La mejor herramienta que pueden tener los líderes de cambios la constituye el entender las predecibles fuentes universales de resistencia en cada situación y actuar en su consecuencia. O sea, ¿por qué esa persona no quiere cambiar y actuar en esa fuente? ¿Por qué no quiere mi colaborador cambiar? Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando ustedes tienen un jefe y ese jefe se va y les viene uno nuevo y no se adaptan a la nueva forma de trabajo. Eso se ve bastante. Ahora, dentro de su pensum también hay un tema donde está funciones de la enfermería, valores. ¿Qué era este? Permítanme abrirlo. Ya. Dentro de la ética y deontología en su unidad número 2, les colocan el tema del aborto. Ética y deontología del aborto y la ética. También hay un caso, no sé si alguien ya revisó su unidad, pero hay un caso que se llama el caso de Marco y son como 5 hojitas, etcétera. Ese caso va a ser su deber, ya les voy a subir qué es lo que tienen que hacer leyendo ese caso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tienen con ustedes con este tema del aborto? Primero, determinar cuáles son las causas que llevan a la realización de este procedimiento, describir las consecuencias que ocasiona el aborto, proponer alternativas de solución para reducir el número de abortos mediante la información dada en esta investigación que les van a poner. Proponer los diferentes métodos de planificación. ¿Cuál es la justificación? El presente trabajo trata de los tipos de aborto que existen y sus consecuencias cuando lo llevamos a la práctica. También se tiene algunos datos estadísticos y respaldos para esos datos. Clases de aborto. El primero, el aborto espontáneo, ¿no? El aborto espontáneo que es por alguna malformación en el feto, no en el feto, que digo, en el embrión, etcétera. Es normal y que a veces ni siquiera las mujeres se dan cuenta de que abortaron, sino que parece una menstruación. Entonces a veces ni cuenta que estuvieron embarazadas. Tipos de aborto espontáneo. Se calcula que el 25% de todos los embarazos, miren, 25% es bastante, finalizan en un aborto espontáneo. Y 3/4 de los abortos suceden en los primeros 3 meses del embarazo. Algunas mujeres tienen ciertas predisposiciones a tener abortos a repetición, eso también es verdad. Y con cada aborto sucesivo disminuyen las posibilidades de que esa mujer tenga un embarazo a término. Las causas del aborto espontáneo no se miden con exactitud, o sea, no se sabe por qué. Ya cuando una mujer ha tenido varios abortos, eh, hay que hacerle varios estudios, ¿no? Para saber por qué tiene ese problema. Por ejemplo, una de las causas más comunes es las mujeres que tienen lupus, por ejemplo, ellas no se pueden embarazar tan fácil, tienen abortos de repetición. O mujeres también que tienen mucha laxitud en su tejido conectivo. Entonces, cuando está el bebé, no se cierra bien el cuello del útero, que está como abiertito y por ahí el bebé, como no está bien cerradito, el embrión sale por ahí. Son causas de aborto espontáneo. O si no, el cuerpo mismo, es una teoría, el cuerpo se da cuenta de que este embrión no es viable. Algo le pasa, algo tiene alguna malformación y el mismo cuerpo lo elimina. El aborto inducido puede ser quirúrgico, por succión, por medicamentos y puede ser terapéutico. Quirúrgico, un legrado, por aspiración o succión, yo no he visto nunca ese procedimiento, pero quirúrgico sí. Por medicamentos, hay medicamentos que se colocan en el cuello uterino para que se abra y pueda salir por ahí el producto. Y terapéutico también, por ejemplo, cuando es algún producto que está afectando a la mamá y necesitan practicarle el aborto para evitar eso. O
Si es que le diagnostican que el bebé, el embrión viene con malformaciones incompatibles con la vida, ahí también se hace aborto terapéutico. Aborto inducido o provocado. Es la interrupción deliberada del embarazo mediante la extracción del feto de la cavidad uterina. Esencialmente hay tipos de aborto espontáneo. Aborto ético humanitario, cuando el embarazo ha sido consecuencia de una acción delictiva, fundamentalmente una violación o relaciones incestuosas. En este caso se ha evaluado el riesgo del embarazo en torno a un 18%, es lo que les dice ahí, de las violaciones. Aborto psicosocial es realizado por razones personales, familiares, económicas, sociales de la mujer. Es indiscutible que esta indicación incluye el máximo porcentaje de abortos realizados en el mundo. Entonces, esto contradice un poco, no nos vamos a meter en polémicas, pero aquí contradice un poco, ustedes han visto que últimamente se habla mucho de la ley del aborto, ¿no? Y entonces dicen unas estadísticas de que el aborto ilegal o algo así, el aborto clandestino, me parece que usan la palabra, tiene cifras que no se calculan porque no se sabe cuántas mujeres abortan de forma ilegal, ¿no? Entonces ellos dicen que hay una subestadística, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí le contradice un poco porque les dice que no son los abortos por violación los de mayor cantidad. Ellas dicen que sí. Ellos aquí nos contradicen, nos dicen que no, que el aborto por violación no es tanto como el aborto por decisiones propias. Ya, pero por eso habría que ver estadísticas más claras. Complicaciones que les puede dar el aborto, hemorrágicas e infecciosas. Hemorrágicas la más frecuente, ¿ya? Y infecciosas porque después del aborto, porque depende de dónde se hicieron, ¿no? Si se hicieron en algún lugar así clandestino, sin un equipo quirúrgico correcto, una buena sala quirúrgica, etcétera, les hacen con cualquier implemento. Ha habido casos de perforación del útero, por ejemplo, cuando les meten mal la cucharilla para el legrado o les hacen con material que no ha sido correctamente esterilizado y les dan unas infecciones brutales en el útero y también pueden fallecer por cualquiera de esas dos causas. Complicaciones, tenemos las tempranas y tenemos las tardías. Entonces son las tempranas, las infecciosas, las hemorrágicas, traumáticas y las embólicas, son las primeras que aparecen. Las tardías, la infertilidad, cuando por ejemplo con la cuchareta les sacaron demasiado tejido de adentro del útero y les dejan tan delgadito que es difícil que nuevamente un embrión se implante. Alteraciones de la menstruación se vuelven irregulares. Algia pelviana, es decir, que tienen un dolor crónico del útero. Dispareunia son los dolores al tener relaciones sexuales. Infertilidad, lo vuelvo a mencionar, y psicológicas. Psicológicas por el impacto, ¿no? El impacto de realizar un procedimiento de ese estilo. También les puede dar shock séptico. Shock es un síndrome clínico que resulta de una inadecuada perfusión de los tejidos. Independientemente de la causa, la hipoperfusión que se produce por el desequilibrio entre la liberación y los requerimientos de oxígeno conduce a una disfunción celular. Entonces, como está una infección ahí activa, la circulación sanguínea no es la misma. Entonces, tejidos como el cerebral, el cardíaco, el hepático, no está llegando la circulación que necesita y la persona empieza a hacer falla multiorgánica por el shock séptico y puede fallecer. Ahora, aquí nos hacen varias preguntas de ética. Por ejemplo, nos dice, determine cuáles son las causas que llevan a la realización del aborto. Entonces, ¿cuáles son las causas que a ustedes se les ocurre? Estamos conectados 33. Deberían decir 33. Va, ¿quién va a hablar? Alexandra. Mariana. Sí, puede ser por no, embarazo no deseado. ¿Ya? También violación. por violación, como había indicado. Ajá. Eso creo que es la principal. O por malformaciones, que cuando se detecta, el médico detecta tempranamente alguna malformación, puede terminar con un aborto. ¿Ya? Sí. De medicamentos también, doctora. ¿Por qué me dijiste, Camil? Creo que me escuché a ti. Por medio de medicamentos. ¿Ya?
También, por ejemplo, hay el tema de... Por temor, Doc, Porque, por temor del que exacto. dirán, por lo que es tema social. Eso, los sociales, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la familia, el miedo a la reacción, en los casos de las chicas jovencitas, ¿no? El embarazo adolescente, tienen mucho miedo a la familia, al qué dirán los papás, etcétera. Entonces, en vez de afrontar esa situación, por A o B razones de la casa, de su hogar, prefieren acudir al aborto, ¿ya? O también por el tema del padre del bebé, que se ve mucho en adolescentes, sobre todo se ve bastante el abandono, ¿no? El abandono de las chicas por parte de los novios. Y eso también les lleva, o la manipulación, el chantaje de si no abortas te dejo, es el típico chantaje. Eso se escucha mucho en la maternidad de chicas que están solitas por este tema y ya pensaron en abortar. Entonces, el psicosocial es bastante fuerte en este tema del aborto. ¿Qué más nos pone? ¿Qué propondrían ustedes como alternativa para reducir el número de abortos? Porque las consecuencias ya vimos. Infectar tardías y tempranas. Puede tener todo lo que dijimos. Ahora, ¿qué alternativas tendrían ustedes para solucionar este número de abortos? ¿Qué piensan ustedes que podría funcionar? ¿Legalizar el aborto creen que es una solución? Dime, Araceli. Buenas noches. Bueno, desde mi punto de vista, el tema es algo bastante complicado, porque si hablamos en el tema de legalizar el aborto, eso abre una pauta para que todo el mundo lo vea como común. Y lamentablemente lo que se ha perdido en la casa es la ética, es la moral, o sea, ya no hay esos principios. Y de que las personas sepamos nuestras responsabilidades desde temprana edad. Y esa ha sido una de las consecuencias. Entonces, yo le veo bastante complicado, porque, por ejemplo, la ley, lo que quiere en sí, que no estoy de acuerdo, por cierto, es dedicarse en los casos de violación, ya, de dedicarse en los casos de violación. Pero en el momento que la aceptan, las otras personas que tienen una mentalidad diferente piensan que es abiertamente. Ahora, si queremos reducir en esto, yo pienso que la única manera es de crear organizaciones que, o yo creo que se hacen, sino que verdaderamente el ser humano está como que ha cambiado muchísimo. De darle a conocer más a la juventud la responsabilidad y las consecuencias que van a tener a futuro, más que todo en las chicas. O sea que ya definitivamente que promover desde el colegio, o sea, las consecuencias que van a tener, o sea, tratar de que las chicas se embaracen más que todo por el ámbito social, porque en violaciones sí es medio complicado ya evitarlo, pero en el caso de que lo hagan por simple gusto, o sea, por simple miedo, entonces yo creo que esto sería más que todo desde el colegio, o sea, buscar métodos, maneras de llegar a nuestra conciencia, a la juventud y decirle, hay maneras de frenarlo, o sea, si a la final las chicas quieren tener sexo, pero hágalo de una manera responsable. O sea, yo pienso que sería la única manera. Gracias, Araceli, por tu opinión. Michelle, tú también nos estás alzando la mano. Comenta. También creo que sería por parte de los padres también tener más aptitud para poder hablar sobre estos temas, para también evitar en adolescentes que lleguen al aborto o lleguen a los embarazos no deseados. También depende de las escuelas, también de tener más charlas, de no limitarse de este tipo de cosas. Y sobre todo también ponerles en conocimiento de que ahora también es de libre decisión también ponerse los implantes para poder evitar este tipo de situaciones. También los adolescentes también tienen la facilidad de poderse ir a una farmacia y comprarse un preservativo. Creo que no es de mucho difícil de informarse sobre el Internet, porque ahora como tenemos acceso a Internet, los adolescentes deberían también entrar al Internet y asesorarse antes de hacer cualquier cosa. Gracias, Michelle. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga una opinión distinta? Tal vez alguien dentro de los 36 que están aquí a favor del aborto, a favor de la legalización. Santiago, creo que tú ibas a decir, no vale. Dicen, ya escribía, pero yo creo que sería bueno que dieran charlas en los colegios sobre planificación familiar. ¿Ya? Sí, Ah, es una manera. eso, Éticamente, chicos, estamos viendo ética y moral. Éticamente, ¿el aborto para ustedes es ético
¿O no? No, para mí no, en lo personal no. ¿No? ¿No, Joel? ¿Para alguien más? No, y en lo espiritual mucho menos. En lo que se refiere a las creencias, me dices tú. Exacto. ¿Ya? Tatiana. Yo creo o sea, el aborto sí debe darse, pero viendo de qué se trata cada caso, porque si uno pone que el aborto está legalizado, pues van a haber muchísimas mujeres que se acojan a esto y se amparen en esa ley. Y no todas entrarían en el contexto de una ley que sí sería lo legal, sino ya me quedé embarazada y ahora como la ley me ampara, aborto y punto y se acabó. Y no debería ser así, o sea, debería ser selectivo y bajo, qué sé yo, las evidencias de una violación, etcétera, ¿no? Que sí puede darse, pero legal para todos, no. Ya, legal para todos. Ok, Tatiana. Araceli, ¿estás haciendo la pregunta? Doctora, Dime. doctora, yo más bien quiero hacerle la misma pregunta, pero desde otro ángulo. ¿A Dime. usted qué piensa? Por ejemplo, el aborto, una vez que hablamos de un caso de violación, fue violación y van a practicar el aborto, ¿usted considera ético ahí, donde se trata de un caso de violación? O sea, en lo personal, ¿usted qué considera ahí? ¿Sería el aborto ético? Ya, salí interrogada por Araceli. A ver, todos tenemos diferentes puntos de vista, ¿no, chicos? Eso es lo bonito del debate, ¿no? Que es enriquecedor para todos, que todos crecemos con las opiniones de los demás. Entonces, como médico, yo les puedo decir que hay varias chicas que hay un protocolo primero que nada para el tema de las violaciones. El protocolo, por ejemplo, en una chica que ha sido abusada sexualmente, es darle una pastilla, si es que el abuso fue en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de un día, 5 días que vienen a su centro de salud, y eso pasa mucho, lamentablemente. Vienen niñitas de colegio, etcétera, que les dicen, sobre todo de comunidades, ¿no? De bien adentro, que vienen y les dicen que les abusaron. Entonces, ¿cuál es su protocolo? Primero, el tema de no revictimizar a la víctima. Es decir, ustedes no tienen que estarle diciendo que les cuente qué pasó. La chica dice que eso pasó y eso pasó hasta que se demuestre lo contrario y nadie le dice nada, ¿ya? Lo segundo es darle una pastilla del día después, ¿ya? Como parte del protocolo. ¿Para qué? Para evitar que haya ese embarazo y después tener que tomar esta decisión dura que nos dice Araceli. Entonces, yo soy muy creyente, no estoy a favor del aborto como tal, pero estoy a favor de que tengamos derecho a decidir como mujeres. Es decir, que yo si fui víctima de un abuso o demás, tenga la plena decisión, la autonomía y la dignidad, como hemos hablado, de decidir si quiero o no seguir adelante con ese embarazo, ¿ya? Y de tratar de ponernos en el lugar de esa mujer, porque a veces no hacemos eso, o sea, tratar de ponernos en los zapatos de la chica y decir, ¿qué haría yo? Tal vez no lo haría, tal vez sí lo haría, pero esta mujer lo quiere hacer y ella está en su pleno derecho de tomar esa decisión y yo tengo el deber de ayudarle, ¿no? Y de entenderle y no juzgar. Entonces, ese es mi punto de vista en el caso que me dice Araceli. Ahora, en el tema de la legalización del aborto como tal, como nos decía, creo que a Tania, perdóname, no me acuerdo tu nombre, pero nos decía del tema de que debe ser legal, pero no para todos. Ya, hay países desarrollados, como por ejemplo Países Bajos, Estados Unidos, etcétera. Bueno, en Estados Unidos no tanto, pero por ejemplo Holanda y demás, tienen el aborto legalizado. Pero ¿cómo hacen ellos esta legalización? Ellos crean clínicas para abortar, digámoslo, en los que primero ustedes van, las mujeres que quieren abortar van con su familia. Entonces van con su familia, primero ayuda psicológica, intentan descubrir por qué esta persona, por qué esta chica ha tomado esa decisión. Encuentran esa razón y miran si es que hay una solución para esa razón. Por ejemplo, mis padres no me entienden y no quieren que tenga el bebé. Entonces hablan con los padres y buscan ese apoyo de los padres y a veces uno tiene miedo a sus papás y los papás
te hablarán y todo, pero después, ¿quiénes son los que más nos apoyan en el hogar? Nuestros padres, ¿no? Entonces los padres apoyan, o si es que es el chico, qué pasa en esa relación, etcétera. Entonces tienen esa terapia y de ahí sí, si es que mismo esa chica no se convenció y está segura de que quiere abortar, pues pasa a la segunda etapa que sería ya el aborto. Pero ¿qué pasa? Esa chica aborta, pero esa chica no sale de esa clínica sin un implante. No sale de esa chica no sale de esa clínica sin un método anticonceptivo. Ya, y eso creo que es lo que falta mucho, ¿no? El tema de normalizar el uso de anticonceptivos. Entonces esa mujer sale de ahí y no es que se olvidan de ella, o sea, salió y ya, que haga con su vida lo que quiera. No, no, no. Se hace un seguimiento de esa mujer, porque psicológicamente es un procedimiento que afecta mucho a la psicología de la persona que tuvo que pasar por este proceso. Entonces le hacen el seguimiento, le dan los métodos anticonceptivos por un periodo de tiempo y ven que esa chica salga y ya no va a volver más. Entonces, eso es lo que se debería tratar de hacer, ¿no? Dar un apoyo global a las chicas que quieren tal vez acceder a este procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, hay varias maneras de verlo. Como nos decía Santiago también, se puede hacer la promoción de salud. Eso ustedes lo vieron en atención primaria, por ejemplo, el tema de promover, de ir a las escuelas, a los colegios, de capacitarles a los chicos que utilicen métodos anticonceptivos y demás. Eh, También es una idea que se trata de hacer, ¿no? Pero que es complicado también. Y a veces los padres nos dejan mucho esa responsabilidad al personal de salud o al personal docente de una institución, cuando eso debe ser los primeritos en dar educación sexual, deben ser los padres, chicos, en la casa, ¿ya? Y después en el colegio y demás. Entonces falta mucho ese tipo de cosas en nuestro país. Hay un tabú muy grande en el tema de las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos y demás. Ujú. ¿Alguien más que tenga una opinión? ¿Algún chico? Nadie habla, solo Santiago habló como chico. ¿Alguien más? Tal vez está... Ah, Camil también habló. Ujú. Hay muchos chicos. Rommel, ¿estás por ahí? Vinicio. O en el chat, ¿alguien escribió al chat? No, nadie más. Una última opinión para cerrar el tema, chicos, y pasar. Brian Ruiz, tal vez. No, no hay ningún varón. Arlet Catota. ¿Estás ahí, Arlet? ¿Nos escuchas? Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Arlet, danos una opinión final de este tema y para pasar a una opinión que tú tengas. Al aborto, yo creo que ahora hay muchos métodos para que las personas nos cuidemos, tanto como hombres para mujeres, pero en muchos casos no los hacemos, porque ya en el colegio ya están dando clases y charlas sobre esto. Y en la actualidad todo el mundo sabe de cómo cuidarse, qué es lo que tienen que hacer. Incluso en los subcentros uno va, pide una consulta y le dan un método anticonceptivo, pero simplemente no lo hacen. Hay otros casos en los que el aborto sea espontáneo, como usted dijo, y o si no, hay en los que yo he visto, ¿no? En los que una mujer tiene, como usted mismo dijo, viene el feto con malformaciones. Entonces, sea como sea, es un aborto y la persona sufre, la mamita sufre, el familiar sufre. Entonces, para ellos sí necesita, yo pienso que se necesita ayuda psicológica, igual para las personas que sufren de violaciones, porque una persona violada que termina el embarazo, al bebé muchas veces no lo quiere, lo rechaza. Totalmente, es un rechazo totalmente. Entonces, en esos casos yo pienso que sí se debería dar el aborto. Ya, muy bien, Arlet, gracias. Listo, chicos. Entonces, el tema del aborto y varios otros temas son controversiales, ¿no? Entonces, siempre habrá opiniones distintas. Como les digo, siempre es importante escuchar y enriquecernos de las opiniones de los demás. Entonces,
Eso, muchachos. Vamos a hablar de las funciones de la enfermería. Creo que ya topamos un poquito este tema en la anterior clase. ¿Cuáles son sus funciones en lo referente a la ética y la deontología? El rol de la enfermera se cumplirá al satisfacer los estados de necesidad básicos de sus pacientes. Sí, sí ven la pantalla, no quiero que se cuelgue de nuevo. Sí. ¿Ya? Sí se ve. Listo. Ustedes tienen una función docente, primero. Diseñar y planificar y participar en programas de educación permanente para el personal de enfermería, cumplir programas educativos, valorar las necesidades y capacidades de aprendizaje, orientar al usuario y a la familia, realizar registros diarios. Ya, miren, en el personal de salud, todo el personal de salud es inherentemente docente, porque siempre hay gente en el hospital. Y a diferencia de otros trabajos, chicos, en el hospital siempre hay gente que está aprendiendo. Y siempre hay gente que está enseñando. Entonces, a ustedes en algún momento, cuando ya terminen su carrera y demás, o incluso ustedes, a los chicos que están empezando, pueden enseñarles cosas, sobre todo en la práctica. Siempre hay este tema de la docencia, ¿no? De enseñarles a los demás. Eso siempre lo van a ver. También van a tener una función, no necesariamente así que diseñar y planificar, que hacer programas. Sí se dan capacitaciones y todo. Hay por ejemplo, en el Ingenio Espejo se hacen jornadas de docencia. Entonces, todas las enfermeras toman como distintos temas y les enseñan a las demás. Entonces, ese tipo de cosas sí, sí se ve, pero no todo el tiempo ni en todas partes. Deben tener una función administrativa, capacidad para organizarse, presupuestos, tener siempre el material necesario para la asistencia a los usuarios, y esto sí lo hacen mucho las enfermeras, porque ellas como son las que hacen los procedimientos, los que administran la medicación y demás, son las que saben con el manejo y todo, saben qué cosas se necesitan y son las encargadas de pedir. Por ejemplo, y también manejan los botiquines y saben, y son muy celosas de sus botiquines y sus cosas. Por ejemplo, saben que hay tantas jeringas, tantos paracetamoles, tantas gasas, tantas paletas, lo saben exactito. Y al final del día lo cuadran y todo. Y al final del mes saben exactamente qué pedir para dotar nuevamente al equipo. Y eso es una función que lo hace enfermería. Conocen los recursos del hospital y vías para acceder a ellos y poder utilizarlos. También las licenciadas son las encargadas, por ejemplo, de si un pacientito necesita un estudio, o sea, digamos que un pacientito está hospitalizado, ¿ya? Entonces, la licenciada sabe qué día, qué hora, qué paciente necesita qué estudio. Y son las encargadas de que ese pacientito no se pierda ese estudio. Y eso lo hacen las licenciadas y las auxiliares también. Supervisar el área de desempeño de enfermería para mantener y mejorar los servicios, mantener actualizados los registros de atención diaria de pacientes y derivaciones cuando proceda. También, por ejemplo, en las historias clínicas de los pacientitos, los médicos llenamos la evolución, hacemos las indicaciones, etcétera, pero son las licenciadas, son las enfermeras las que están siempre pendientes de que eso esté actualizado. Y cuando no está actualizado, están ahí, Doc, actualice, póngame, necesito, etcétera. Siempre están, son las, no sé si han oído, pero las licenciadas son las que mueven el hospital. Sin enfermería uno no puede estar en ese hospital, porque son las administrativas y demás. Entonces, una de sus funciones más importantes. Emiten informe estadístico mensual, semestral, anual, de acuerdo a las normas del Departamento de Enfermería. Los informes a veces los informes generalmente lo hacen las jefas de los servicios. Y lo suelen hacer de forma semanal, depende de dónde, el ministerio y etc. Función de investigación. Utilizar la mejor evidencia disponible, preferiblemente en los datos de investigación, para desarrollar el plan de cuidados. Realizar y o participar en investigaciones de enfermería y otras áreas con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional. Bueno, en el tema de la investigación, Ecuador es un país que está bastante atrás porque no hay el presupuesto. Para hacer investigación se necesita plata, chicos, y es difícil porque el ministerio no invierte en los programas de investigación, entonces generalmente se hacen de forma individual y por eso es que hay tan poca investigación.
Divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones a fin de contribuir a mejorar la atención. O sea, digamos que ustedes hicieron un estudio en su piso, en su centro de salud, en donde estén ustedes trabajando. Hicieron un estudio. Ustedes tienen que compartir esa información con el resto de personas para mejorar la atención. Eso es lo que les quiere decir. Coordinar y controlar y participar en la ejecución de ensayos clínicos en centros de investigación. Esto no se hace mucho, eso casi no se hace. Integrar consejos científicos en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud. Investigar sobre distintas patologías. Investigar sobre nuevos fármacos. Esto lo haríamos en un mundo ideal, pero como les digo, no se hace. Casi nada de investigación. No sé si tal vez para su... ¿Qué hacen ustedes? ¿Hacen tesis o hacen monografía o hacen examen complexivo para la obtención del título? ¿O no saben? No creo que no saben. Aún no nos indican nada de eso. Ya, ¿cuántos semestres estudian ustedes, chicos? Ustedes están en tercero, ¿no? ¿Cuántos semestres son? 4. Ah, ya están por terminar, entonces ya mismo les van a decir qué tienen que hacer, porque si hacen tesis ya el otro semestre ya tienen que dedicarse a eso. Y si hacen examen complexivo, igual tienen que estudiar. Función gremial. Registrarse en el colegio de enfermeros, eso sí hay aquí en el país, asistir a las convocatorias del colegio, participar en la defensa de los derechos de los agremiados, cumplir con el estatus, participar y contribuir en el desarrollo profesional de sus colegas, compartir conocimientos con sus colegas y mejorar las condiciones del trabajo. Esto sí hay colegio de enfermeras, hay sindicato de auxiliares, colegio de médicos, etcétera, ¿no? Si ustedes quieren se registran y si no quieren, pues no. Función asistencial. Esto es lo que hacen ya como práctica, ¿no? Tomar la presión, el electrocardiograma, las curaciones, controles de salud, el paciente infantil, adulto mayor, cardiovascular, discapacitados. Bueno, la principal función de las licenciadas desde los signos vitales, no siempre, pero entre una de sus funciones, y el tema de procedimientos, son las que ponen vías, las que administran medicación, las que ponen sondas, etcétera, ¿no? Son las encargadas de eso y de todo lo anterior, de todo lo administrativo en cuanto a medicamentos y demás. Esas son sus principales funciones, chicos. Permítanme que hay uno más. Si alcanzamos uno más, ¿qué hora es? Sí, si alcanzamos uno más. Gracias. Sí. Ya, sí pueden ver la pantalla. ¿Sí pueden mirar la pantalla, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí también como parte de sus temas de controversia, les ponen la reproducción asistida, la anticoncepción, bueno, el aborto ya lo vimos. Entonces, les ponen el valor fundamental de la vida humana, la reproducción asistida y anticoncepción. ¿Cuál es el objetivo? Determinar las diferentes complicaciones de las técnicas de reproducción asistida y la actuación ante las mismas. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Conocer las diferentes técnicas de reproducción asistida, detectar los diferentes riesgos y complicaciones que conllevan cada una de las técnicas de reproducción, conocer la forma de actuación ante las complicaciones de cada técnica de reproducción asistida. Problemas éticos que nos podemos encontrar aquí: la comercialización, la donación, el acceso equitativo y nuevos problemas sociales. ¿Cuáles son las técnicas de reproducción asistida? Tenemos estimulación ovárica, inseminación artificial, fecundación in vitro, inyección intracitoplasmática.
De estas técnicas, podemos decir que la más baratita es la estimulación ovárica. Por ejemplo, mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, no sé si alguna vez han oído que tienen muchos quistes en el ovario y no ovulan de forma correcta, entonces se les da medicación y ahí sí ya ovulan bien y pueden quedarse embarazadas. Ya la inseminación, la fecundación, esta inyección intracitoplasmática aquí en Ecuador no hay. La fecundación in vitro creo que sí, pero en el, en el hospital metropolitano. Inseminación artificial, sí hay centros de inseminación artificial, pero eso son procedimientos bastante costosos para las parejas. Entonces, estimulación ovárica. Obtención del número de folículos que maximicen los resultados de la técnica de reproducción asistida a través de la administración de diferentes fármacos. ¿Qué hacen estos fármacos? Inducen la foliculogénesis y la liberación de la ovulación. ¿Cómo se da la estimulación ovárica? Primero, punción del folículo. Segundo, inyectan el estimulante, tienen el cultivo embrionario y luego lo vuelven a poner. Periodo de tiempo de estimulación. La estimulación ovárica debe ser de 10 a 12 días. Y hay que ir controlando la maduración de 1 o 2 folículos. Eso lo hace el ginecólogo, ¿no? Y esto es carísimo también. Inseminación artificial. Depósito de semen del cónyuge o de un donante, procesado en un laboratorio con técnicas encaminadas a mejorar su calidad en el aparato genital femenino, preferentemente en la cavidad uterina. Puede ser conyugal o con semen donante. Ya, ese es el procedimiento que se hace para la inseminación artificial. Fecundación in vitro. La fecundación del ovocito en condiciones de cultivo in vitro para posteriormente transferir ese embrión a la cavidad uterina. O sea, sacan un óvulo, fecundan con semen, lo tienen en la placa y después le vuelven a implantar en la cavidad uterina. Entonces, por ejemplo, para hacer todas estas cosas uno tiene que estar seguro del día del ciclo ovárico de la mujer, que son estos 28 días, que ustedes, las chicas sobre todo, conocen sus ciclos. Los días en los que les viene la menstruación, 8 días que ovulan, 8 días que no ovulan, etc. ¿Ya? Entonces, por eso es que lo hace el ginecólogo, porque él sabe exactamente qué día tienen que ir para, por ejemplo, hacerle la inseminación, porque si le hacen en cualquier día no sirve para nada, tiene que ser exacto en el día en el que está ovulando la mujer. ¿Cuándo se indica una fecundación in vitro? ¿Por un factor tubárico o una endometriosis? Factor tubárico, por ejemplo, esta mujer tuvo un embarazo ectópico y lamentablemente le tuvieron que cortar una trompa de falopio. O, por ejemplo, tiene endometriosis, y la endometriosis a veces es un crecimiento anómalo de tejido del útero. Entonces, ¿qué pasa cuando crece demasiado esto? El pobre embrión no tiene dónde implantarse, o a veces crece tanto en las trompas de falopio que les tapan. Y si están tapadas, el pobre óvulo no tiene por dónde pasar hacia el útero. Son causas de fecundación. La ética en la fecundación in vitro. El rápido desarrollo de las nuevas técnicas de procreación y las perspectivas vertiginosas que se abren para el futuro plantean a la conciencia interrogantes inquietantes. ¿Todo lo que es posible hacer teóricamente es también lícito moralmente? ¿Cada progreso técnico es necesariamente un paso adelante en la humanidad? Miren, esas son preguntas para ustedes. ¿Todo lo que es posible es también lícito moralmente? ¿Qué les parece a ustedes esa pregunta que les hacen aquí? A ver, vamos a ver. Tal vez está por ahí Joana. Tenemos dos Joanas. Joana Espinosa o Joana Sánchez, cualquiera de las dos. O también está Diana Mesías. Rosa Ulloa, cualquiera. Hablen, chicos. ¿Qué les parece esa pregunta? O Angie Tengana. Doctora, buenas noches. Pregunta, ¿y es posible en esta fecundación alterar el ADN? No, mira, lo que tratan de decirte aquí es que con el tema de la fecundación in vitro, ahora se piensa que van a crear, bueno, más bien lo pueden hacer, pueden crear humanos
con características genéticas mucho mejores que las que tenemos. Entonces podrían crear humanos sin enfermedades o a la genética que los padres deseen. Es decir, podrían modificarles los ojos, el color del pelo, la piel y hacerles más o menos altos, etcétera. Entonces a eso se refiere. Dinos, Alexandra. Buenas noches, compañeros. O sea, por ejemplo, para hacer un tratamiento de reproducción asistida, generalmente pacientes, por ejemplo, que van madres solteras a los lugares, buscan donantes de semen. Entonces, las clínicas generalmente tienen un banco de donantes. Entonces, los donantes tienen características en sí, o sea, no tienen fotos ni nada, pero puedes Ponen las decir, características. yo como paciente puedo decir, necesito un donante que sea alto, de ojos claros, rubio, ¿ya? Ujú. Entonces, la paciente elige el donante y hacen el tratamiento con ese donante. Y obviamente, ahora ya hay ¿cómo es? Biopsia de embriones, Ujú. donde se toma una célula del embrión y se hace estudio genético. Exacto. Donde este estudio genético se sabe si es varón, si es mujer, o sea, ya se sabe lo que van a transferir los médicos, ya van sabiendo. Y si es que está normal genéticamente. Exacto. Ujú. ¿Eso es Pero es ético? avanzado la ciencia. Ajá, esa es la pregunta que te hacen. ¿Y tú crees que eso es ético, Alexandra? ¿Eso está bien? O sea, para la actualidad yo pienso que está bien, o sea, saber que va a ser transferido un embrión normal en mi útero. Y obviamente todo avanza, la ciencia avanza y obviamente tenemos que irnos adaptando a ello. Muy bien. Yo tengo ahí algo que decir. Muy Por bien. ejemplo, Vamos a perdón que recibir. interrumpa. No, no, tranquila. Por cuéntame. ejemplo, yo creo que es ético tal vez desde el punto de vista de la mamá, pero hablemos del bebé, o sea, un bebé que no sabe quién es su padre, que no fue fecundado por amor, que fue hecho de la manera como se hizo, o sea, a largo plazo va a saber de dónde vino. Ujú. Ya, o sea, tú te refieres al tema de ya después comentarle al bebé, etcétera, cómo fue su concepción. Sí, sí, disculpe que tuve que cerrar el micrófono porque Ah, me no, lloró un niño. no te Ya, preocupes. sí, a eso me refería, o sea, ahí es como que desde qué punto de vista, porque si yo me pongo, como dijo la compañera, desde el punto de la madre, la tecnología, el tiempo que está avanzando, o sea, aparentemente es algo que está bien, aparentemente, pero si lo vemos desde el punto de vista del bebé, de lo que piensa, o sea, no sé, ¿no? La verdad ahí es como, no sé si me entiendo. Sí, sí, sí te entiendo en tu punto. Bueno, entonces con esas dos opiniones de Alexandra y de Araceli, bueno, por ejemplo, nos dicen todo lo que es posible hacer teóricamente es también ilícito moralmente. Entonces, por ejemplo, eh, las parejas con mayor poder adquisitivo, porque esto no va a ser barato. Entonces, las parejas con mayor poder adquisitivo deciden que quieren tener un bebé in vitro porque resulta que ella tiene de su parte familiar, de sus padres, Alzheimer y Parkinson. Entonces ella no quiere que su hijito tenga ese problema. Y el papá tiene cáncer, tiene genética de cáncer de próstata, diabetes y no sé qué. Entonces ellos dicen, no, nuestra genética mezclada puede traerle problemas a nuestro hijo, entonces mejor hagamos una fecundación in vitro y así hacemos que nuestro bebé no tenga ningún problema y nazca sin ninguno de esos males. Entonces van y hacen la fecundación in vitro y ese niño nace sin ningún problema. Eso en teoría está bien, pero ¿qué pasa si una familia de personas de escasos recursos que no pueden acceder a esto? Porque como les digo, si ahora es caro la inseminación, imagínense en cuando tengamos, porque esto pasará en algún punto. De hecho, hay estudios que se está intentando ya hacer esto. Entonces, ¿qué pasa con una familia de escasos recursos que no puede acceder a la misma opción? Ellos no pueden acceder a modificar genéticamente el ADN de su hijo. ¿Qué va a pasar si empiezan a haber cada vez modificaciones genéticas y cada vez humanos más altos, más inteligentes, con menos enfermedades, con una tendencia al envejecimiento reducida y demás? ¿Qué va a pasar con la gente que no pueda llegar, que no pueda tener ese acceso, con los humanos que nazcan normales como nacemos ahora? ¿No será que tal vez habrá menor cantidad de oportunidades de desarrollo humano? O
¿Por qué es ético en el uno y en el otro no? Sí debería ser equitativo para todos, pero no porque lo mueve el dinero. ¿Ya? Entonces, por eso les pone ahí. Cada progreso técnico es necesariamente un paso adelante en la humanidad. Es decir, todo lo que puedo hacer, ¿lo debo hacer o no? Es la pregunta ética de la fecundación in vitro. Hay una película, yo recomiendo las películas para el viernes, pero hay una película sobre esto que la pueden mirar y les va a gustar bastante porque trata tal cual de esta problemática que les pone. Entonces, para que la vean, se los pongo en el chat si es que alguien no tiene nada que ver hoy. Si la quieren ver. A mí me hicieron verla precisamente en estas mismas clases, para hacer un resumen y no sé qué, pero no les voy a pedir un resumen, solo si quieren, miren. Entonces aquí está el procedimiento, ¿no? De cómo se hace la fecundación in vitro. También se puede hacer una inyección espermática introcitoplasmática, pero eso no se ve aquí. Es una microinyección de un espermatozoide en el interior de un ovocito previamente listo, ¿no? Para la colocación del esperma. Indicaciones: infertilidad por factores masculinos, severos fallos en las vías para la salida del semen, por ejemplo. Aquí tenemos la técnica de la fecundación in vitro. Realmente no es necesario que ustedes se la sepan, pero por ejemplo tiene 6 fases. Eso ya lo hacen los ginecólogos. Aquí nos siguen hablando de estimulación ovárica y métodos anticonceptivos. Aquí nos vamos a quedar para la siguiente clase para hablar ya de métodos anticonceptivos, que sí es un tema que ustedes van a ver de primera mano, ¿no? Justo con lo que hablaban ustedes mismos del aborto, de entregar métodos y demás. Para nosotros recomendar un método, debemos manejar muy bien el método anticonceptivo para no darle un erróneo. Cada mujer debe tener su método anticonceptivo personal. No todas debemos usar el mismo. Y de la misma manera los varones, ellos también deben saber, como ellos no tienen mayor problema, no usan uno ya, pero nosotras sí, nosotras tenemos varios métodos y cada uno es para una mujer en específico. Entonces de eso vamos a hablar en nuestra siguiente clase. Nos quedamos hasta aquí, chicos. Que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana y cuídense mucho. Gracias a los chicos que participaron. Tienen que hablar más, chicos, sin miedo. Ya en las siguientes clases seguimos conversando. Muchas gracias, Les. Pase bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches.